Comunidad de Compochoclos, yo soy Camila Candizano y les doy la bienvenida a la primera edición oficial de La Toma Maestra, el programa donde estaré frente a frente con los encargados de hacer posible las películas de este momento. En esta ocasión me encuentro con Salomón Reyes, director de Nico, que es su ópera prima y ya se estrenó en varios festivales. Bienvenido, Salomón, es un placer hablar con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Camila? Qué bonito apellido, Candizano. Gracias. Ujú. Bueno, para arrancar me gustaría que te presentes y nos cuentes tu trabajo. Eh, bueno, yo soy Salomón Reyes, soy director, guionista, soy actor y a veces productor de mis propios proyectos. Yo soy mexicano, pero ya llevo viviendo en Uruguay casi 15 años. Y Ujú. bueno, acá es donde he desarrollado mi trabajo, mis, mis cosas, ¿no? Y bueno, básicamente estamos ahora estrenando una película que se llama Nico. Hace 2 semanas que la estrenamos. Estamos haciendo una gira de festivales y viene el estreno en Salto, que es en donde se filmó. Bien, y por ejemplo, ¿por qué elegiste que la película sea en Salto? Bueno, yo vivo acá, yo vivo en Salto, en Uruguay, desde hace casi 15 años. Y acá es donde estoy haciendo mis proyectos o desarrollando mis películas, ¿no? Así que bueno, es como el lugar natural donde yo vivo y trabajo, así que mm, era como lo más normal hacer una película acá en Salto, que por cierto es el primer largometraje de ficción que se hace en el departamento, ¿no? Ah, ok. ¿Y ya habías empezado todo tu trabajo, tu carrera en México o recién fue en Uruguay? Bueno, esa es una pregunta muy buena porque fíjate que cuando yo estaba en México trabajaba como actor, había hecho algunas películas, alguna serie, y cuando me vine a vivir a Uruguay, la verdad es que el trabajo de actor iba a ser difícil por mi acento, ¿no? Tengo un acento mexicano muy marcado y era difícil que alguien me llamara. No obstante, he podido hacer series, algunas películas, trabajando de actor acá en Uruguay, pero básicamente creo que una de las razones por las que me vine a vivir acá es porque quería desarrollar mis propios proyectos, tener mi propia productora y armar mis películas, ¿no? Así que Ujú, bueno. Nico es mi ópera prima, aunque yo ya había hecho algunos otros proyectos como actor, ¿no? ujú. O como director de cortos. ¿Y hace rato querías hacer un largometraje o recién ahora se pudo dar? Sí, es una cosa que yo ya venía trabajando. Era una de las metas que tenía cuando me vine a vivir acá. No era fácil porque al vivir en el interior los apoyos eran menores y siendo extranjero yo tuve que esperar un tiempo importante para que yo pudiera solicitar apoyos, ¿no? Siendo extranjero no es tan automático que puedas pedir apoyos de fondos o aplicar a convocatorias. Ujú. Y para los que no conocen la peli, contanos de qué trata. Bueno, Nico es la historia de una madre desesperada que reúne a su familia en el bosque donde murió su hijo hace 3 años, a razón de un rayo que le cayó en la cabeza. Y aparentemente reúne a la familia para hacer un recordatorio, un altar por la muerte del niño. Pero lo que en realidad quiere hacer es un ritual de invocación para traer de nuevo a la vida al niño, ¿no? Ujú, Después de 3 años de muerto. Y esto, bueno, va a causar un montón de conflictos familiares que ya vienen difíciles. Y bueno, ese va a ser un poco el desenlace macabro de la película, ¿no? Es una película de suspenso, un drama sobrenatural, de terror, ¿no? Que se cuenta ahí la historia de Nico. ¿y cómo se te ocurrió? ¿Te inspiraste en algo? Pues mira, el origen de la película está en la biografía de Charles Darwin. Cuando Ok. yo estaba leyendo la biografía de Charles Darwin, él mencionaba que en el Río de la Plata hay una actividad eléctrica muy importante, ¿no? Entonces los rayos caían en la arena, en las playas,
y bueno, producían un efecto de cristales extraños en las arenas y a él le llamaba mucho la atención eso, Ujú. que hubiera una cantidad de rayos que caían en las costas. Entonces yo pensé que qué pasaría si le cae el rayo a un niño que está solo y que obviamente produce una tragedia familiar. Que ojo, esto ha pasado. Sí. O sea, no es algo que sea novedoso. Ujú. Sí ha pasado que hay gente que ha muerto en una playa porque le cae un rayo de repente, ¿no? Ahí fue el origen de la película. Bien. Aunque en la película como que mencionan que no fue algo científico en realidad. Bueno, sí mencionan a Darwin, ¿puede ser? Una de las hijas. Sí, hay una parte, o sea, ese es Sí. el origen de la película, pero no es que estemos basados en esa historia, ¿no? Obvio, sí. Lo tomo como punto de partida solamente. Sí, hay una escena donde la actriz, estamos ahí haciendo spoiler, menciona en algún momento a Charles Darwin y bueno, pero lo menciona como una cosa como medio anecdótica, ¿no? Pero Obvio. sí, ese es el origen de la película, ¿no? Ok. Sí, como decís, es un poco... Tú ya la viste, ¿no? Sí, la vi, la vi. Ah, ok. Por eso, un poco spoiler, es como que la chica dice de que, bueno, en realidad el rayo lo eligió él. ¿Cómo pensaste eso? Bueno, es que la chica tiene alguna situación con su salud mental Ok. que, que de alguna manera nos permite ir haciendo el arco del personaje, este personaje juvenil, Lita, que ahí ya estoy haciendo spoilers, pero es cierto, es decir, ella va desarrollando una teoría de por qué le cayó el rayo al niño, ¿no? Ujú. O su teoría o su versión de las cosas. Claro. Y de alguna manera eso tiene consecuencias fuertes en la película, ¿no? El hecho de que ella aporte su propia visión o su propia historia de la tragedia de su propio hermano, ¿no? El más chico. Ujú. Sí, es como que afecta más que nada lo que dice a los demás y queda en la mente. Bueno, es que ella tiene una capacidad más o menos grande de influir en el pensamiento, sobre todo de su hermana mayor, Sí. ¿no? Ujú. Y la convence de ciertas cosas o de ciertos sucesos que en ese momento no sabemos si es verdad o no, ¿no? Ujú. Entonces la convence porque es cierto que la hermana mayor, Joaca, es un poquito más frágil en ese sentido, un poco más, le importan menos las cosas, es menos profunda, es un poco más superficial. Ujú. Y eso lo aprovecha Lita para contarle cosas que son muy fuertes y que Joaca pues no sabía, o al menos no sabía la versión que tenía su hermana menor, ¿no? Ujú. Bueno, sin decir qué es la cosa, yo al principio le creí, pero después comparé la conversación que tuvieron los padres y es como, no sé si concuerda mucho la historia que decía Lita. Como, o sea, tú le creíste a Lita. Un poquito. Después escuché a los padres hablando de lo que habían pasado y bueno, cómo es su relación y dije, "Mm". Ah, bueno, exacto, bueno, eso es lo que sucede en la historia, es decir, ¿cómo te diré? A ver, es que no sé si valga que estemos haciendo mucho spoiler de la historia, pero bueno, eh, ella tiene una versión de los hechos que es evidentemente, puede ser que no sea la misma que tienen los demás personajes. Ujú. Y la pregunta es, ¿hasta dónde el espectador puede creer esa versión o no? Ujú. Y bueno, eso es lo que nos lleva hasta el desenlace, que es cuando descubrimos un poquito qué pasaba con esas versiones, ¿no? Esas versiones tanto del padre, de la madre y de la propia Joaca, la hermana mayor, que es con la que tiene más relación, ¿no? Y que es a la que logra contarle toda la historia, Ujú. ¿no? Sí. Eso es así. Es una chica de 15 años bueno, ahí se cuenta que tiene algunos problemas de salud, pero no sabemos qué tan grave o qué tan sencillos son esos problemas. Ujú. Y eso es fundamental para que la historia más o menos se vaya contando. Te cuento algo muy rápido. Ok.
la película se acaba de presentar en Brasil Ujú. y cuando terminó la función hubo una chica que se acercó a mí, una directora de cine, y me empieza a contar toda la historia. Me dice, no, mira, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Yo digo, no puedo creer que tú entiendas mejor la película que yo mismo, ¿no? Me contó todos los detalles, todo lo que había pasado, cómo era la relación de los personajes y yo estaba sorprendido. O sea, la película se ha mostrado poco, ha tenido pocas funciones, pero Ujú. me sorprendió mucho que ella me lo contara de esa manera, ¿no? Sí. Así que esto que estamos haciendo tú y yo de estar contando un poco la historia, ya me pasó con una espectadora que la vio en Brasil hace unos días, ¿no? Está bueno escuchar Justo, a los espectadores, sí. sí, perdón, perdón. Sí, sí, mira, acabas de decir algo muy interesante. Yo creo que la película es una película para espectadores. O Ujú. sea, creo que los espectadores tienen una capacidad para reconocer la historia. Ojo, no digo que la gente de cine o que la gente de los festivales no lo pueda hacer, creo que sí, pero me parece que es una película más para el público que para los expertos en industria o en cine o directores, etcétera, o guionistas. Me parece que tiene esos elementos. Es lo que pienso ahora, no sé tú qué opines, ¿no? No sé, a mí la película me gustó, más que nada la estética, me hizo acordar a videojuegos que tienen, porque tiene muy buena calidad. ¿Hubo un presupuesto importante o no tanto? Y bueno, no, es una película muy pequeña, ¿no? En presupuesto. Tuvimos un presupuesto como de $10,000 y Ujú. con eso fue con lo que hicimos la película, ¿no? Así que bueno, eh, quizás se ve un poquito más, si tienes razón, o sea, la película parece que tiene un poquito más de dinero o de plata, pero no tanto, no tanto. Es una película muy chiquita, muy pequeña en cuanto a presupuesto hablando, ¿no? Ujú. Por eso, para mí la estética está muy bien. Y también la música, como cada plano donde está. Me enfocó a eso. Si yo no leyera sinopsis, por ejemplo, hasta los primeros 20 minutos no me daba cuenta que era de terror. Ah, claro, claro. Sí, bueno, eso es lo que sucede. Creo que esta es una película que es de terror, pero no es un terror tradicional, o sea, no es un terror que arranque fuerte, que arranque como violento. No, no, no. Se va, la trama se va desmadejando poco a poco y sí, el último acto se puede considerar que es la parte más de terror que tiene la película, ¿no? Ujú. Todo lo que tiene que ver con el ritual, que estamos viendo justamente en mi back, Sí, ¿no? tal En cual. la imagen de back que tengo. Y también te iba a preguntar sobre eso. ¿Tuviste que estudiar o averiguar algo sobre los rituales para que parezca realista? Y también sobre las flores, porque la chica sabía mucho. Mira qué bueno que lo mencionas, porque de hecho esa es una de las cosas que yo quería que el público tuviera claro desde el principio. Es un personaje curioso, es una chica muy hábil Ujú. que tiene ciertas habilidades para recordar los nombres de las flores y las plantas. Y no solo para recordar los nombres, sino sabe como para qué sirven. Tiene una capacidad para su edad, Ujú. un poquito curiosa de que sepa los nombres en latín y que algunas plantas las pueda entender para qué sirven o cómo se usan, qué uso tienen. ¿Por qué? Porque en la película el tema de las flores va a ser fundamental, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, bueno, sí, hicimos ahí una investigación sobre el tema de las flores para que pudiera concordar lo que ella sabía que, que nunca quise que fuera como una experta, ¿no? Una chica que tiene curiosidad. Es como un chico que se aprende los nombres de los videojuegos o Ujú. de las películas, más o menos así. Ujú. Y con respecto al ritual, el ritual es una mezcla de muchas influencias esotéricas, ¿no? Ahí hay muchos elementos combinados. Creo que la raíz principal está en Brasil. Tiene ahí una cosa de rituales de tierra, de santería brasileña. Tiene algunos elementos mexicanos, ¿no?
que tiene que ver con los muertos niños, ¿no? Estos elementos que se ponen en el ritual, el oso, el carrito, em, las veladoras, el círculo, ¿no? Que ese es como un ritual más clásico, ¿no? De las invocaciones demoníacas. Tiene también que ver con la santería cubana, ¿no? Ujú. Orilla, todas estas rituales que hay. Entonces yo mezclé un poquito este, los mundos esotéricos y creé, creé un ritual singular, o sea, un poco como la mixtura de todas esas influencias. Eso es lo que tú ves en la película, ¿no? Una combinación de elementos esotéricos de diferentes regiones. Bien. ¿Y el hombre que hace el ritual? ¿Le dijiste al actor un poco más de la historia para que entienda el personaje? Sí, sí, claro, es decir, mira, te cuento que todo lo que se dice en la película es tal cual está escrito en el guión. Ujú, O sea, ellos, los actores están apegados mucho al guión, cada palabra que ellos mencionan lo tienen. En el caso de él, yo le escribí la película a él porque él es un bailarín de danza butó. ujú, Y yo quería que él explotara sus habilidades físicas para poder crear este ritual, ¿no? ujú. Entonces, creo yo que desde el principio, desde que yo sabía que él iba a ser el chamán, imaginé que las escenas del ritual, él las lideraba de esa manera. Había mucho físico en el trabajo, ¿no? Claro. Más que terror, más que rostros, porque a veces vemos rituales como personas con máscaras o personas maquilladas. Yo quería que él fuera el cuerpo, que se le viera el cuerpo tal cual y lo combinara con el aire libre, la tierra, la pintura blanca, etcétera. Ujú. Y él, la primera vez que aparece, como que hace un ritual ya para sí mismo, como para practicar, y aparece alguien atrás. ¿Era uno de los muertos ya que estaban volviendo? Bueno, esa es una de las, o sea, quizá podríamos llamar como esa es una de las trampas de la película, ¿no? Ok. Él tiene una frase que dice, quizá ellos ya se dieron cuenta o ellos ya lo saben. Ujú, Y la pregunta es, ¿quién lo sabe? Porque en algún momento se aclara todo este tema de los muertos. Es decir, la invocación que ellos van a hacer es para traer un muerto, pero no solo un muerto. claro. Se pueden convocar más muertos. Entonces, sí, esta idea de que las presencias ya empezaron a inquietarse, empezaron a aparecer, están despertando debido a esta energía que se está moviendo en el espacio, tiene que ver con eso, ¿no? Y Ujú, sí, cuando él hace su ritual personal, su preparación, ujú. sí está invocando esas presencias, ¿no? Claro, y por eso debe ser lo mismo quien estaba vigilando o espiando a la chica, ¿no? Bueno, exactamente. Hay una idea de que hay unas presencias que ella puede ver Ujú, o puede sentir, pero que no puede determinar qué son. claro. Ella dice, hay alguien ahí, hay alguien que está por ahí, hay alguien que está, ¿no? Porque ya la energía empezó a moverse, ya ahí está surgiendo las cosas. Ujú, Y eso es algo que trataba de lograr que fuera un crescendo, ¿no? Se empiezan a manifestar poco a poco hasta que llegan a un clímax, ¿no? Que es el ujú. que vemos al final o casi al final de la película. Y entonces el cementerio, ¿eran de personas que se murieron hace poco o de hace mucho? Mira, bueno, esta es una idea que se maneja mucho en los pueblos latinoamericanos. Ay, mi escuela está sobre un cementerio, ¿no? Ay, mi casa la construyeron sobre un cementerio. Ay, Ajá, acá era un cementerio indígena, ¿no? Acá en Uruguay existe mucho eso del cementerio indígena, ok. ¿no? Entonces ahí en la película, hago una especie como de, ¿cómo diría yo? Un guiño a estas historias que dicen, no, mira, es que mi casa está en un cementerio indígena, por eso se aparecen fantasmas. Porque
si no fuera indígena, nos aparecerían fantasmas. O sea, siempre esta idea de que uno vive en el lugar equivocado. Claro. Y entonces yo en la película lo reflejo, lo trato de reflejar, porque dice, esta cruz es de indígena. Y Ujú, ella dice, la madre, no, no, los indígenas no conocían la cruz. Ellos no hacían tumbas con cruces, eso llegó con los españoles. Entonces ella, pensando en su manera simple de imaginar las cosas, dice, entonces son recientes. ¿A qué se le llama reciente, no? Es decir, ujú, muertos que se murieron ayer o muertos que se murieron menos de 500 años. ujú, Esa parte queda ahí, ¿no? Es decir, ¿qué tiempo tienen esos muertos que fueron muertos, ¿no? Que están muertos ahí. ujú. Y dijiste una frase de la peli que es que explora los límites del dolor y la fe. ¿Por qué? Yo no sé si dije esa frase, ¿eh? Creo Lo que vi en esa, una publicación. alguien le escribió. Decía Salomón Yo, Reyes, o dos sea, puntos. del dolor y la fe. Bueno, no, a ver, las pérdidas humanas son muy dolorosas y perder a un hijo, dentro de todas esas pérdidas, Ujú, perder a un hijo es una de las cosas más duras que pasa el ser humano, ¿no? Perder a un hijo. Alguien podrá decir, no, perder a tu padre, no, perder a tu esposo. Bueno, sí, los dolores son muy distintos. Yo creo que perder a un hijo es una de esas cosas, porque uno como padre no imagina que uno se va a morir antes que los hijos. Eso es lo que pasa normalmente. ujú, Y perder un hijo, en cualquier etapa debe ser muy doloroso. Y para una madre, perder un hijo no debe ser una cosa tan fácil de superar. Entonces, cualquier cosa que pueda hacer que tu hijo vuelva, que tengas contacto con tu hijo, o simplemente creer que no ha muerto, sirve. Te ujú, sirve para el consuelo, te sirve para creer que ese hijo no se ha ido del todo. Eh, yo conozco casos de personas que han perdido personas y que durante un tiempo largo mantienen la creencia de que esa persona no se ha muerto y se niegan a aceptar que se murió. ujú, Dicen que está en algún lugar, que se escondió, que realmente no se murió, que alcanzó a escapar, que está en un lugar que en algún momento se va a descubrir. Entonces, creo que aunque no queda muy claro en la película lo que piensa la madre al respecto, sus actos la van delatando, ¿no? ujú, Para ella, Nico está vivo. O por lo menos cree que tiene la oportunidad de hablar con él. Y obviamente carga un montón de culpa, ¿no? Es decir, nadie le ayudó a Nico a salir de la playa antes de que cayera el rayo. eh, Ella como madre falló, no lo cuidó. ujú. Entonces, el sentimiento de culpa es muy grande y, y creo yo que ahí es donde dices la fe. ¿Qué es la fe? Pues creer en lo que a ti te sirve, ¿no? Claro. Crees en que ese niño no se ha muerto. Y es mi dolor contra la fe. Ujú. Y bueno, el título de la peli es corto, pero está perfecto porque todo se centra en él, todo gira en torno a la historia. Todo gira en torno a él, Ujú. ¿no? De hecho, una cosa hay que decirles que Nico aparece muy poco, ¿no? Sí. Pero aparece lo suficiente como para que la gente no lo olvide desde el principio Ujú, y, y que muchos de los diálogos estén referidos a él, a la tragedia que pasó ahí. Que no tenemos que verla, como que la podemos imaginar, ¿no? obvio. Aunque al principio sí hay una introducción que más o menos cuenta eso, ¿no? Sí. ¿Y cómo elegiste los actores? ¿Hiciste casting? Sí, fíjate que sí, exceptuando para el chamán y para la mamá, que Ujú, ya teníamos elegidas a los actores, porque son gente cercana a mí. ujú, Para los otros personajes sí hicimos un casting para conseguir a las hermanas. Queríamos que fueran hermanas que tuvieran una sintonía, tanto energética como trabajo actoral, ujú, ¿no? Que primero pudieran verse
como hermanas y no solo verse, sino que pudieran tener una relación de hermana menor, hermana mayor, Ujú, ¿no? Viste que este estira afloja, este pelear constante, criticar, decir, que tienen las hermanas. Y entonces ese casting fue un poco largo, difícil, pero al final dimos con estas dos actrices que me parece que cuentan un poquito bien la historia. Después hicimos casting para el niño y para el padre, ¿no? ujú. Sí, porque no es solamente fijarse de que actúen bien, sino que funcionen y que parezcan una familia. Disfuncional, pero son familia. Exactamente, eso era lo más importante que queríamos lograr, que se notara que había una familia, aunque estuviera rota, aunque tuviera sus conflictos, Ujú. pero que sí se viera como una familia organizada, ¿no? En ese sentido. No me contés tanto, pero quiero saber por qué al final una de las chicas hace como una cara media diabólica. Bueno, creo que la cara diabólica queda claro qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, no sé si a ti te quedó claro, es decir, Mm, eh, toda esta historia que ella dice, eh, pues evidentemente solo ella la creó, ¿no? claro. Y esa cara que se ve, pues de alguna manera es la constatación de lo que ha pasado, es decir, todos los personajes han caído en un error. Ujú, O sea, de entrada, que la madre intente hacer algo que naturalmente es imposible, pues es una locura, ¿no? Que el ujú, chamán también lo intente, él lo dice, yo nunca lo hice, nunca hice esto, claro. pero lo vamos a intentar. Y la hija, la mayor, cree que la relación de la familia pasa por otros caminos y es gracias a lo que dice ella. Ujú, Entonces, cuando dice, ¿quién te lo dijo? El padre dice, ¿quién lo dice? Pues con el gesto este que tú dices diabólico, queda claro quién creó todo ese ambiente, ¿no? ujú. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tanta maldad? Bueno, a ver, tú fuiste adolescente, ¿no? Ujú, Los adolescentes no tienen una razón de por qué hacen las maldades, lo hacen. El adolescente tiene una inclinación a crear mundos que incluso afectan a los compañeros, a la familia, y a veces disfrutan creando esas fantasías que solo ellos creen, ujú, y a veces no se dan cuenta de las consecuencias que eso puede tener. Y creo que este es el caso, o sea, la película cuenta la historia de esta chica que crea su propia historia para su conveniencia, bueno, particularmente porque ella dejó de ser la chica, ¿no? O claro. sea, ella era la hija menor, posiblemente la consentida, y al llegar Nico ocupa el lugar que ella siempre ocupó. Ujú, Entonces, esto causa un problema, ¿no? Hemos visto un montón de películas donde los hermanos rechazan a alguno de ellos y hacen todo lo posible para deshacerse de ellos, ¿no? O para crear problemas o echarles la culpa de lo que pasa en la familia, ¿no? ujú. Algunas cosas muy graves, ¿no? Hemos visto historias de ese tipo. Sí, ahora que lo decís de ese modo, es como que un poco ella fue la protagonista porque es la que más habla, la que más causa problemas. Sí, exactamente. Ella es la que, en realidad, gracias a ella es que se crea el caos. Ujú, Porque mira, no te quiero spoilear, pero si ella no roba la flor, ujú, todo se hubiera podido detener. O claro. quizá no hubieran llegado al punto al que llegaron, ¿no? Y eso es maldad. Es como cuando el hermano te esconde las cosas, ¿no? Sí. O la hermana, porque te quiere molestar y después te va y te echa la culpa, ¿no? Ujú, Ella esconde y le dice a la mamá, mira, la perdió. Ah, ella fue la culpable, sin saber que eso puede producir un problema grave, ¿no? ujú. Igualmente lo que pasó, yo siento que no, como que no le afectó tanto, capaz a la hermana mayor un poco más, pero el resto, O sea, no le afectó a la familia.
Sí, como siento que lo tomaron un poco, bueno, pasó, listo. Ah, pero te refieres a lo que hacía la chica. No, me refiero de, es que no quiero spoilear, lo que pasó con un personaje y al final están en el auto y es como, no, capaz están choqueados, pero no digo tan afectados. Ah, tú sientes que no están tan afectados de lo que pasó. Ajá. Bueno, sí, puede ser, bueno, sí, no, porque a ver, bueno, sí, tienes razón, a lo mejor no llegaron a ese shock tan fuerte, ¿no? De lo que pasó. Puede ser, sí. Bueno, contame cómo fue el proceso de grabar desde que tuviste la idea hasta que, bueno, ya se concretó. Bueno, mira, la película se hizo relativamente rápido, fue un proceso muy rápido. En abril del 2022 comenzamos a escribir el guión, en mayo ya teníamos una segunda versión, en septiembre de ese año ya estábamos rodando con un fondo local que conseguimos y un crowdfunding de personas privadas que nos apoyaron. Entonces la película relativamente en muy pocos meses ya estaba rodada. Pero Ujú, después vino un proceso muy largo, que fue el montaje y el apoyo para la postproducción, el tema del sonido, el tema del color, el tema del montaje. Eso duró mucho tiempo porque no teníamos fondos para terminarlos y entonces ahí tuvimos que esperar, tener paciencia hasta que logramos conseguir algunas colaboraciones para poder terminar la película. Entonces el proceso llevó 3 años y medio, de abril 2022 hasta esta versión que tú ujú. acabas de ver, ¿no? Y el tema de pedir permisos porque lo grabaron en un bosque, ¿costó? No, ahí no tuvimos problema porque el terreno donde se grabó el bosque es de un familiar. Ah, ok. Entonces, no, el familiar nos prestó el bosque y como es un terreno privado, pues no tuvimos que pedir permiso para nada. ¿Y tu Fue idea? relativamente fácil. Ok. ¿Y tu idea fue que dure una hora? O bueno, así quedó. ¿Cómo, perdón? ¿Que tu idea era que dure una hora reloj o querías un poco más o eso daba la historia? Y mira, yo te voy a decir algo. El guión bueno, en su última versión tenía 47 páginas. Ujú, Eso significaba que teníamos una película de 45, 50 minutos. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que la película no dure 50 minutos y dure una hora y podamos proponerla a los festivales como largometraje, no como cortometraje o mediometraje? claro. Entonces, desde el principio empezamos a ver cómo podíamos hacer para que la película durara una hora, por lo menos una hora y 2 segundos, ¿no? Ujú, Para que los festivales no la clasificaran como mediometraje, sino la clasificaran como largometraje. Así que bueno, sufrimos mucho con eso, pero al final logramos llegar a la hora, ¿no? Puede ser que la historia se pudo haber contado un poquito menos, sí puede ser. Pero bueno, tratamos desde el principio, tuvimos la idea de que queríamos llegar a la hora. Y bueno, llegamos hora y 5, ¿no? Con créditos. bien. ¿Y ya tenés algún proyecto en Ahí mente? está. Eso fue lo que nos ha permitido ir a festivales, ¿no? La película se ha presentado en 6 festivales y gracias a que dura una hora. Si no hubiera durado una hora, quizá no hubiéramos podido ir, ¿no? Ujú. ¿Y tenés algún proyecto en mente o ya se está haciendo? Sí, sí, ya estamos preparando una segunda película, un segundo largometraje. Es una comedia que se llama Golpe de Muerte, Ujú, que estamos preparando está en etapa de desarrollo. Ya está escrito el guión, estamos escribiendo la carpeta, estamos ya preparando mucho el proyecto. Ahora va a participar en un encuentro con producción y creo que vamos a tener ahí un empujoncito para ir buscando el financiamiento para esa película especialmente. ujú. Y ya para terminar,
contanos por qué deberíamos ir a ver Nico en los cines. Bueno, Nico, por varias razones. Una, porque es uruguaya Ujú, y no hay tantas películas uruguayas. Estaría bueno que le echen un cable a las películas uruguayas. Dos, es salteña, es la primer película de largometraje ficción de Salto. Para los que no sepan, Salto está al norte del Uruguay, la frontera con Argentina y muy cerca de la frontera con Brasil, lo cual también es interesante. Y la tercera, creo yo que es una historia que se puede entender fácil y que puede conmover a la persona que lo vea, al público que no tenga el antecedente de la película, ujú, le puede llegar a interesar, porque es una historia de jóvenes, es una historia también familiar, que toman decisiones quizá equivocadas y se meten en problemas sobrenaturales que no deberían haberse metido, ¿no? ujú, Así que bueno, me parece que, bueno, yo no quisiera decir que vayan a ver porque es buena, quiero decir, la van a pasar bien. Los que la han visto son los que mejor pueden juzgar la película, ¿no? ujú, ¿Qué les ha parecido y qué piensan de esta, ¿no? ujú. Bueno, sí, véanla, está muy buena. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, Salomón. No, gracias a ti, Camila, de este precioso nombre, Candizano.